nacimiento los años con los que estamos hoy en estos días, pues se empezó a contar desde el nacimiento de Jesús. Y la iglesia cristiana inició en el año 33. Fue iniciada con Jesús fue el que fundó la iglesia cristiana. Los apóstoles llevaron la doctrina y se empezaron a fundar iglesias, a abrir iglesias en diferentes áreas donde se empezaba a difundir el cristianismo, en Roma, en Alejandría, en Constantinopla, en diferentes lugares se empezó a esparcir el cristianismo, se empezaron a ir fundando iglesias continuamente. Y si ustedes ven en la Biblia donde los apóstoles a veces recorrían las iglesias que habían sido fundadas. Y así empezó el cristianismo. El cristianismo empezó en el año 33, se fundó la iglesia cristiana, y en el año 70, la iglesia tuvo, bueno, ahorita vamos a ver para qué lado. Pero la iglesia cristiana siempre estaba perseguida por Roma. Recuerden que Jesús nació en un imperio. Los que gobernaban en ese entonces eran los romanos. Entonces los romanos dominaban casi todo el mar Mediterráneo, dominaban mucha área de estos continentes de África, Asia y Europa. Entonces ellos tenían su imperio. Entonces Jesús nació en el imperio romano. La iglesia cristiana estaba siendo perseguida, estaba la persecución de la iglesia cristiana. Una ocasión, en el año 312, había un emperador en Roma. Y ese emperador se llamaba Constantino. Una ocasión, este emperador Constantino tenía una batalla. Tenía que ir a pelear. Y él tuvo una visión. Te cuenta la historia que tuvo una visión, que una cruz de fuego se apareció en el cielo. Y esa cruz, y unas palabras latinas que decían: con esta señal venceré. Entonces él se fue a la batalla, se fue a la guerra y ganó la batalla. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este emperador? Aceptó a la iglesia cristiana. Aceptó a la iglesia cristiana y dijo: esta iglesia cristiana va a ser la iglesia de Roma, va a ser la iglesia principal y va a ser la iglesia... aceptó la iglesia cristiana como la oficial, como la iglesia oficial. Aceptó la iglesia cristiana. Recuerden que 1000 años antes... 1000 años estuvo la iglesia cristiana simplemente con el nombre de cristiana. No era ni cristiana, ni ortodoxa griega, ni era cristiana romana, ni cristiana romana. Simplemente el nombre era sencillamente iglesia cristiana. Más adelante se empezó a tener más denominaciones, pero la iglesia era cristiana. Este emperador, que estaba en Roma en ese entonces, Constantino, aceptó la iglesia cristiana como oficial en el año 312. Y las gentes en esos alrededores tenían cada quien sus dioses. Como vemos, los egipcios tenían la diosa Osiris, a Zeus, tenían diferentes dioses. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a agregar a todas esas gentes que tenían que sumarse a esa iglesia, a la iglesia cristiana. Tenían que sumarse. No les impidían a ellos que tuvieran otros dioses, simplemente que ellos se sumaran a esa iglesia. Y les llegaron a decir que los dioses eran los mismos, pero que tenían diferentes tipos de nombres, que los dioses seguían siendo los mismos. Y se empezaron a agregar más gente al cristianismo y más gente al cristianismo, pero cada quien traía sus dioses. Y ellos agregaron a su fe el Dios de los cristianos. Entonces así se empezó a mezclar, se empezaron a mezclar el cristianismo. Pero este emperador, más adelante, cambia la capital de Roma, y esa capital se la lleva a una ciudad que le puso él Constantinopla. Hoy en día se llama esa capital, déjeme ver, hoy en día tiene
hoy en día se llama Estambul. Y antes se llamaba Bizantino, pero le puso Constantinopla. Entonces cambió la capital de Roma, se la llevó allá, a Bizantino, que le puso Constantinopla. Hoy en día se llama, les dije, Estambul. Entonces dijo, no, pues, y dijo la iglesia principal, miren, cuando Jesús murió y murieron los apóstoles, y había varias iglesias que difundían el cristianismo, pero dijeron, oye, ahí está la de Alejandría, está la de Roma, está aquella iglesia, eran iglesias importantes, había varias iglesias importantes. Y dijeron, una de esas iglesias tiene que ser la sede o la iglesia madre, que las demás acudan a estas. Y dijeron, ¿pero a cuál? No, pues la que está en Roma, porque la que está en Roma es la capital. Pero, ¿qué pasa cuando este Constantino se lleva la capital a Bizantino? ¿Qué pasa? Que dijo, no, pues va a ser acá. Acá va a ser la iglesia oficial, va a ser esta. Él era el emperador de ese imperio. Pues se tenía que dar lo que él decía, se tenía que hacer. Entonces, se tenía que llevar a Bizantino. Pero cuando estaba en Bizantino la iglesia y estaba en Roma la iglesia, tenían un nombre, y el nombre en Roma, antes a los que predicaban, a los que estaban al cargo de las iglesias, se les llamaba obispos. Se les llamaban obispos que llevaban el mensaje, que cuidaban por los feligreses. Pero en Roma empezaron a llamarle al obispo, le empezaron a llamar papá, le empezaron a llamar papá. Y en Bizantino o Constantinopla le empezaron a llamar patriarca. Entonces de ahí viene, de Roma viene el nombre que hoy lo conocemos como el Papa. Entonces le empezaron a llamar de esa manera.